Mi comentario del día 16 de abril del 2024 es para resaltar la traición y además la mediocridad del señor Arturo Saldívar, quien se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por méritos propios, sino porque fue apoyado por el expresidente Felipe Calderón. Y este sujeto se convirtió en un traidor, pues el día 23 de febrero del 2022, aprovechando en la Escuela Federal de Formación Judicial, expuso o hizo la presentación de un libro, 40 años de derecho, y ahí, sin venir al caso, denunció a Felipe Calderón, que lo había presionado para que quedaran impunes las familias de la señora Margarita Zavala, esposa de Calderón, quienes eran dueños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y que según él lo presionó Calderón para que la resolución fuera favorable, y que inclusive el secretario de Gobernación, Fernando Díaz Mon, si mal no recuerdo, le manifestó que lo habían nombrado no para que les pagara así, y que él se sostuvo que porque es honorable y que porque históricamente él sirve al pueblo, no a los gobiernos, y que le contestó que él no era empleado de Calderón, no era secretario de Estado. Y para acreditar esos dichos de este señor, me permito exhibir su declaración así. Ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo. Aseguró que pese a perder la votación en el Pleno de la Corte sobre el asunto, él no carga en la conciencia con la muerte de los niños de la guardería ABC. Me contaron. Bueno, este sujeto no es más que otro corrupto y forma parte de la banda de ladrones de Morena, pues ha sido contratado por la señora Corcholata para que intervenga en la nueva Constitución y además imponer un sistema comunista, ya sin ningún empacho, sin ninguna consideración a que nuestro sistema político es el de una república democrática, representativa, laica y federal, porque el fin de la Cuarta Transformación es exactamente el de imponer ese sistema comunista, porque es una instrucción del narcopresidente. Pero el asunto es que cae más pronto un hablador que un cojo. En ese discurso perverso de este señor se quiso autoalabar como si fuera muy decente y muy honesto y muy probo y muy honrado, cuando no pasa
de ser un simple palero de López Obrador y de la señora Corcholata. Pues resulta que ya fue objeto de una denuncia que hizo una magistrada del Poder Judicial de la Federación, más una denuncia anónima a la que ya se ordenó darle trámite por la presidenta Norma Piña, y ello lo ha puesto en el lugar que le corresponde a este señor, como un corrupto, como un inmoral. Y para acreditarlo, exhibo una entrevista que tuvo este corrupto con el señor Joaquín López Dóriga, en donde lo trapeó, pues demostró que se prestó a los enjuagues de López Obrador para hacer resoluciones a modo, al gusto del gobierno, y además para coaccionar y presionar a jueces, secretarios, magistrados del Poder Judicial de la Federación, como se acredita con este video. Dime, hay una declaración del presidente que quiero comentar contigo. Sí. Porque me pareció muy imprudente para él y para ti como en su momento como ministro de la Corte. Vamos a escucharla, ¿sí? Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, Esto lo paso, en vez de poner pero el punto número uno lo derivo en dos partes. Punto número uno, hablaba de algunos casos con el ministro Saldívar para que él interviniera. Yo aclaré. Ahí hay una Sí. ruptura en la separación de poderes. Yo aclaré en su momento esta aclaración, es del presidente, valga la redundancia. Primero, efectivamente con el presidente siempre tuvimos en mi administración una relación cordial, respetuosa, que se tornó después de confianza. Bueno, y yo primeramente quiero felicitar a Joaquín López Dóriga porque inteligentemente lo llevó a este corrupto a confesar que efectivamente en su administración, cuando fue presidente de la Corte, no se respetó el principio constitucional de autonomía
independencia del Poder Judicial. Y este sujeto confesó tácitamente, porque manifestó que eran amigos y que finalmente se estrechó más la relación. Esto quiere decir que lo que afirmó en su discurso, en la presentación de su libro, 40 años de derecho, en donde denunció a Felipe Calderón, que lo presionó para que sacara la resolución del ABC a favor de la familia de Margarita Zavala, pues es una contradicción con lo que ahora lo está descubriendo el mismo narcopresidente. Pues independientemente de que Calderón lo haya presionado y no se dio, pues en este caso no fueron necesarias las amenazas, sino más bien el ofrecerle poder, el ofrecerle dinero para ocupar el cargo de el redactor de la nueva Constitución, y eso es un caso de corrupción, y por ende sí permitió este corrupto que interviniera el narcopresidente en las resoluciones de la Corte, y no solamente en las resoluciones de la Corte, sino también en las resoluciones de jueces, magistrados, etcétera, simplemente porque este señor se convirtió en alcahuete de las violaciones a los derechos humanos y a las garantías de legalidad y seguridad jurídica por parte de López Obrador. En consecuencia, este señor no pasa de ser un cínico, porque actúa con falsedad y con una desvergüenza descarada, porque además es procaz, es insolente y es un verdadero cínico de marras. Muchas gracias.